Amado Dios, Rey de la Gloria, Dios de los cielos, te damos gracias, Señor, por este nuevo día. Gracias, Rey de la Gloria, por tu amor, por tu misericordia, Señor, por tu bondad. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Glorificamos tu nombre, Rey. Exaltamos tu nombre en todo momento, Señor. Hoy estamos aquí en esta mañana, Señor, en un nuevo día, en nuestro caminar diario, Señor, para adorarte, para bendecirte, para exaltar tu nombre, para reconocer una vez más tu grandeza, Señor, sobre cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das, Señor, de presentarnos delante de ti, de venir delante de ti, Señor, en arrepentimiento, reconociendo, Padre, que te fallamos todos los días, que hay cosas en nuestras vidas, Señor, que nos apartan de ti, que nos separan de ti, de tu santidad, de tu gloria, Señor. Y hoy queremos estar aquí en este lugar, un día más, Señor, una oportunidad más, en privilegio, para conocerte, para verte, Señor, para rendirnos delante de ti, para rendir nuestras vidas, rendir nuestros pensamientos, rendir nuestra familia, Señor, rendirnos el 100% delante de ti, Señor. Por eso, Padre, hoy te pedimos una vez más que tú nos perdones. Perdona nuestras fallas, perdona nuestros errores, Señor. Perdona toda maldad, Señor, que sale de lo más profundo de nuestro corazón. Padre, apartados de ti nada podemos hacer. Tu palabra dice que la semilla debe morir y caer a tierra, Señor, para que dé fruto al 100%. Padre, ayúdanos, Señor, a morir cada día más y más para parecernos a ti. Señor, que podamos menguar, como decía Pablo, para que tú crezcas en cada uno de nosotros. Enséñanos, ayúdanos, Señor. No es fácil, Padre. Cada día, cada momento, Señor, te fallamos con pensamientos, con nuestras acciones, Señor, con nuestro hablar, con nuestras aptitudes, bendito Dios. Ahí estamos, Señor, fallándote cada día más y más, Señor, porque somos débiles, Padre. Pero hoy venimos delante de ti una vez más, Señor, porque sabemos que tú eres el camino, que tú eres la fuente, Señor, porque tú eres un Dios misericordioso, porque tú eres un Dios lleno de amor, de bondad, porque tú nos amas, Señor, porque tú siempre has estado ahí, sigues estando, Señor, en medio de la debilidad, en medio del problema, Padre, en medio de las circunstancias, Señor, tú estás ahí, Dios, ayudándonos, Señor. Ayudándonos, Rey, y por eso hoy te podemos levantar tu nombre, hoy podemos seguir adorándote, Señor, hoy podemos postrarnos delante de ti, Señor, reconociendo que sin ti, Padre, si tú no estás con nosotros, que nada vale la pena, Señor, que no vale la pena continuar con nuestra jornada. Dios de los cielos, aquí hay un grupo, Señor, un grupo, Padre, que te ama, Señor. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Te alabamos, Jesús, te alabamos, Jesús, te alabamos, Jesús. Glorificamos tu nombre, glorifico tu nombre, Jesús. Glorifico tu nombre, Señor, en todo momento, Señor. Gracias, te adoramos. Te adoramos, Señor, te adoramos, Jesús. Gracias, Dios. Santo eres tú, Señor. No hay otro como tú, Padre. No hay otro como tú, Señor. Y por eso en adoración, en exaltación, Señor, hoy queremos rendirnos de rodillas delante de ti, Señor. Así como debemos estar, Señor, en todo momento, de rodillas delante de ti. Glorificando tu nombre, Señor, exaltando tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Recibe nuestra adoración, recibe, Señor, esta ofrenda para ti, recíbela, Señor, en el nombre de Jesús, te lo pedimos, Señor. Recíbela, Padre, es para ti, Señor. De rodillas, Padre, necesitamos estar de rodillas, mi Dios. Estamos de rodillas, Señor, ante ti, Padre. Hoy sabemos, Señor, que de rodillas es cuando podemos vencer, Señor, gigantes, obstáculos. Padre, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús.
caminos caen los gigantes de rodillas, me rindo a ti. Tú peleas mis batallas, guías mi caminar de rodillas ante ti. Sabes los caminos, caen los gigantes de rodillas, me rindo a ti. Peleas mis batallas, guías mi caminar, que de rodillas venceré. Sí, Padre, sí, mi Dios, es de rodillas, Dios, es de rodillas, Señor, que podemos vencer. Es ahí en el secreto, Señor, cuando podemos tocar tu corazón, ministrar tu corazón, Señor. Porque tu palabra dice, Señor, que tú nunca desprecias un corazón que se humille delante de ti en humildad, Señor. Tu palabra dice, Señor, que tú nunca desprecias, Señor. Tú nunca nos desprecias, Rey, cuando venimos con sinceridad delante de ti. Cuando aprendemos a depender de ti, Señor. Tú empiezas a trabajar, sigues trabajando en cada uno de nosotros para desarrollar esos frutos, Señor, que se deben desarrollar en nuestra vida, Señor. Sigue trabajando, mi Rey. Sigue trabajando en cada uno de nosotros, Señor. Trabaja en mí, Señor. Trabaja en mí, Padre. Extiende tu mano, Señor. Toca mi vida. Toca mi vida, Padre. Toca a tus hijos, Señor, ahí donde están, Padre. Aquellas personas que se han de conectar más adelante a ver esta reflexión, este devocional, Señor, este tiempo contigo, Padre. Ahí donde se encuentren, Señor, en su lecho de descanso, en sus hogares, en el trabajo, Padre. Tócales, bendito Dios. Transforma, restaura, levanta, Señor. Hay muchos que se están debilitando, Padre, en medio de esta jornada por causa de los problemas, por causa, Señor, de todas aquellas cosas que nos están sucediendo, que estamos viendo, que estamos experimentando en nuestra vida, esos tiempos de medianoche, Señor, que estamos atravesando, Padre. Hay mucho pueblo, Señor, que está atravesando por valles, por desiertos, Señor, y eso está perdiendo fuerza. Pero ahí estás tú, Señor, para darnos vida, para soplar espíritu de vida sobre cada uno, Señor. Por eso, Padre, hoy, Señor Jesús, te pedimos, Señor, que extiendas tu misericordia, Señor. Extiende tu bondad, tu gracia, Señor, sobre cada uno de nosotros, Señor. Te necesitamos, anhelamos de tu presencia, Señor. Anhelo de tu presencia, mi Dios, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, por cada integrante, cada miembro de este grupo, Señor, que están ahí, Señor. Siguen perseverando, siguen a pesar de todo, Señor. Siguen, Padre, adelante, Señor, caminando contigo en pos de ti, Señor. Yo los coloco, Señor. Yo te pido, Padre, que tú traigas una palabra, Señor, de aliento, un renuevo en ellos, Señor. Un bálsamo, Padre, para sus corazones, sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Amén. 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 Bueno, mis amados, Dios les continúe bendiciendo inmensamente. Le damos toda la gloria al Señor, toda la honra, por la oportunidad que nos da nuevamente de reunirnos alrededor de Él, en pos de Él, como dice su palabra. Él dice que toma tu cruz y sígueme en pos de mí. Y eso es lo que debemos hacer, anhelar todos los días, mis amados, tomar nuestra cruz cada día, cada día. Sabemos que hay momentos de debilidad, hay momentos donde los problemas nos agobian, las dificultades como que no nos deja ver el horizonte. Pero no importa, mis amados, las promesas de Dios son el sí y el amén. Él siempre ha prometido que Él nunca nos abandonaría, siempre iba a estar con nosotros. Y sabemos que a través de las circunstancias de la vida muchas veces estamos atravesando dificultades.
Y esas dificultades traen que nosotros abramos puertas al enemigo. Y muchas veces lo hemos hecho. Hemos caído. Muchas veces en medio de nuestras jornadas por el afán muchas veces de hacer las cosas y no esperar un momento que el Señor nos guíe, abrimos puertas y tropezamos y caemos. Y cuando caemos y nos sentimos debilitados, como que nos avergonzamos de nosotros mismos, empezamos a escuchar esas voces que nos acusan, empezamos a sentirnos que no somos dignos de estar ahí delante de la presencia de Dios. No sé si a ti te haya pasado en algún momento, no sé si en algún momento hayas estado en esa situación, estés atravesando en estos momentos, de que hayas abierto puertas en tu vida, hayas permitido cosas que sabes que a Dios no le agradan y ha traído una tristeza tan profunda en tu corazón. ¿Te has sentido defraudada o defraudado contigo mismo? Y has pensado, no soy digno de estar en la presencia, no soy digno de servirle al Señor. Él cuántas cosas ha hecho grandes en mi vida. He visto su mano poderosa en mi vida, pero le he fallado. Muchas veces nos pasa, mis amados, y ahí empieza el enemigo a acusarnos, porque su palabra dice que Él es el acusador. Él está ahí, delante de la presencia en todo momento, de la presencia del Rey, de nuestro Redentor, de nuestro Señor, señalándonos en todo momento, esperando el momento indicado, lo más pequeño que tú y yo podamos hacer para empezar a acusarnos. Pero también tenemos nuestro abogado, nuestro Señor Jesucristo. Dice su palabra que Él va a estar ahí defendiéndonos. Y cuando vamos a través de la palabra, vemos a un gran hombre en las Escrituras que también cayó. Tal vez como tú y como yo muchas veces. También cayó en algún momento de su vida, de su ministerio, de su vida, cuando le había entregado su vida al Señor Jesucristo. Ahí vemos a este gran hombre, mis amados, como ejemplo para nosotros. Él se sintió de esa manera. Él sintió tristeza, soledad en su corazón. Sintió muchas veces temor. Se sintió defraudado por él mismo. Tal vez también haya pensado en algún momento, no soy digno de seguir con el Maestro. No soy digno de una mirada de Él hacia mí. No soy digno de su perdón porque le he fallado. ¿Cuántas veces, cuántas cosas no ha hecho el Maestro en mi favor? ¿Cuántas veces no me dio una palabra de aliento para seguir adelante? ¿Cuántas veces cuando yo estaba enfermo Él se acercó a mí, tocó mi vida, tocó mi cuerpo y me sanó? ¿Cuántas veces cuando me sentía en soledad, en depresión, en angustia, ahí estaba la voz del Maestro, alentándome, diciéndome, tú puedes, sigue adelante? Y Él estaba ahí siempre para mí. Pero un momento abrí puertas y le fallé. Ahí estaba el Maestro. Y podemos ver la vida de este hombre. Por eso el título de la reflexión de hoy es Cristo nos restaura cuando fallamos. No importa lo que tú hayas hecho, no importa lo que hayamos hecho, el Señor está ahí, Él lo prometió. Y Él está ahí para restaurar, no para acusar. Él está ahí no para señalar, es para levantarnos, para renovarnos nuestras fuerzas, para seguir, para que podamos seguir adelante. Cristo nos restaura cuando fallamos. Y por eso quiero que me acompañes, si te es posible, al Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 31 al 34, para la gloria del Señor. Dice la palabra de Dios. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Oh, mi amado, mira
el corazón de Pedro. Mira este varón, mira este hombre tan impulsivo muchas veces, por el afán de demostrarle tal vez a la gente, demostrarse a sí mismo cuánto amaba al Señor, a su maestro. Aquí cuando antes vemos nosotros, antes de esta historia, en el verso 31 del capítulo 22 de Lucas, vemos que el Señor estaba ahí. El Señor había terminado la última cena con una promesa preciosa para todos sus discípulos. El Señor ya estaba al final de su ministerio. El Señor había reunido a sus 11, sus 12 discípulos, sus 12 hombres con los cuales había formado, había trabajado en ellos. Les había mostrado toda su esencia, la naturaleza del Señor Jesucristo. Allí estaban los 12 en el alto aposento. Y recuerda que instantes anteriores, el Señor había dicho algunas palabras que habían marcado el corazón de ellos. Uno de vosotros me entregaría. Uno de ustedes negará mi nombre, mi naturaleza. Y ahí estaban todos mirándose unos a otros a ver, ¿seré yo, maestro? ¿Seré yo el que te voy a entregar? ¿Seré yo el que te voy a fallar? Pero instantes luego, después, ahí estaba el maestro, porque Pedro estaba ahí en medio de los 12. Y el Señor les ha dado una promesa a aquellos 11 que quedaron, porque recuerda que Judas salió, se fue. Y en el verso 28 dice, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Mira que estos 11 que habían quedado ahí, habían permanecido en las pruebas, habían experimentado lo que Cristo había experimentado. Había una unión profunda en ellos con el Maestro. Había un amor, había un agradecimiento en el corazón de ellos, así tal como tal vez hay en tu corazón. Así como tal vez hay en tu vida entera. Cuando te levantas, abres tus ojos y tu primer pensamiento es el Maestro. El amor por Él. Porque recuerdas todo lo que el Señor ha hecho en tu vida. A partir del mismo instante en que naciste. Porque recuerda que tú fuiste un propósito en la vida de Dios. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya te escogió con un propósito. Él sabe quién eres, Él te conoce perfectamente. Al igual que conocía a Pedro, mis amados, y a cada uno de sus discípulos. Y dice, pero vosotros sois lo que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Mira la confianza que tenía el Maestro en sus discípulos. Mira esa confianza que depositó en ellos, porque dice, yo os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Y eso es lo que Dios, el Señor Jesucristo, hace con cada uno de nosotros. Él colocó su mirada en ti y en mí, y ha depositado una confianza en nosotros. Nos ha entregado una tarea, porque confía en ti y en mí. Y dice, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, para que participen conmigo, para que estén conmigo, para que experimenten cada parte de mí, está diciendo el Maestro, y os sentéis en tronos juzgando a los 12 tribus de Israel. Oh, mi amado, qué privilegio. Qué privilegio que tenían esos 11. Yo creo que había un gozo profundo en el corazón de cada uno de ellos, incluido Pedro. Ahí estaba Pedro. Ese gozo profundo en su corazón. Y minutos luego, después, instantes, mira lo que dice. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Mis amados, ahí estaba el corazón del Maestro, ahí estaba Jesús. Jesús sabía lo que iba a pasar con Pedro. Jesús se dirigió a Pedro, estaban 11, recibiendo esa promesa preciosa. Pero Jesús se dirigió a Pedro porque sabía que Pedro iba a pasar por una circunstancia difícil en su vida.
Por eso, mi amado, si tú estás pasando por un momento de dificultad, de tristeza, tal vez te sientes debilitado, sin fuerzas en este momento, no olvides que los ojos del Señor están puestos sobre ti. Los ojos del Maestro están puestos sobre ti. Hay una promesa en tu vida y el enemigo lo sabe, y él va a hacer todo lo posible para desviarte del camino, para que tú no obtengas esa promesa. Al igual que Pedro. Y el Señor le dijo: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y el Señor, sabiendo la condición de Pedro, se acercó para restaurarlo, para darle fuerza, para darle ánimos. Jesús no impidió lo que Pedro tenía que atravesar, pero sí se acercó para restaurarlo, para darle una voz de aliento. Y dice, mira como dice aquí en el verso 32, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro tenía que ser restaurado. El Señor sabía que él le iba a fallar. El Señor sabía que le iba a fallar. Pero tenía que ser restaurado porque tenía una misión importante en su vida. Dice, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Tú eres la persona que vas a estar al frente animando a aquellos 10 que quedan. Eres tú la persona que yo he depositado mi confianza para que estés delante de esos 10 que quedan y los empieces a conducir, para que empieces a recordar cada una de mis palabras. Es lo que le está diciendo el Señor a Pedro, mis amados. Y hoy el Señor nos recuerda que Él es el que restaura nuestras vidas. Él es el que restaura nuestra condición cuando hemos caído, cuando le hemos fallado, porque Él nos ha depositado su confianza, porque Él te ha colocado en un lugar de privilegio para que seas conductor de otra persona, para que guíes a otra persona, para que restaures a otra persona, para que alientes a otra persona. Pero Él no va a impedir lo que tú tienes que atravesar. Muchas veces es necesario, mi amado, que atravesemos valles, desiertos, para que tomemos experiencias de vida para poder ayudar a otras personas a restaurarlos. Mis amados, aquí estaba Pedro. Y mira el corazón de Pedro, mira lo impulsivo que era cuando dice, él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y el Señor, conociéndolo, yo me imagino al Señor colocando su mirada de amor sobre Pedro. Cuando vio a ese hombre impulsivo, cuando vio a ese hombre que sin medir palabras, lo primero que en su impulso de su corazón fue decirle, Señor, yo voy a ir contigo hasta la muerte, hasta ser prisionero si es necesario. No sabía lo que estaba diciendo. No sabía lo que estaba expresando en ese momento, pero Dios, el Señor, sí lo conocía, sí sabía lo que estaba diciendo, y por eso, con ojos llenos de amor, lo colocó delante de Pedro, sobre Pedro, y le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Tremendo, mi amado. Yo me imagino el corazón de Pedro al escuchar esta voz, retumbándole los sentidos, retumbándole su corazón. Escuchar que el maestro, aquella persona que había conocido durante 3 años y medio, que había estado con él, que le había sanado la suegra, que había estado con él en coinonía, que había aprendido de él, que había tomado tiempos inmensos para preocuparse por Pedro. Ese hombre que, sin importarle cuántas veces lo persiguieron para matarlo, estaba ahí en el momento preciso. Cuando Pedro lo necesitaba, el maestro siempre estuvo ahí. Y que el maestro en ese momento le dijera, Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Mis amados, yo creo que el dolor profundo que sintió Pedro, tremendo. Yo creo que esas palabras impactaron a su corazón. A cualquiera de nosotros, yo creo que esas palabras que hubieran quedado grabadas en el corazón.
Pero mis amados, Pedro cayó. La palabra de Dios se cumplió. El Señor había pronosticado que Pedro le iba a fallar. Porque él lo conocía, él conocía a Pedro. Así como te conoce a ti y me conoce a mí. Él sabe que le vamos a fallar en algún momento, que somos débiles en medio de las circunstancias. Por eso si tú te sientes indigno, que no vales delante de Dios, que ya todo lo que has hecho, has perseverado se ha perdido, que ya no vale la pena continuar, recuerda la vida de Pedro. Y hoy quiero que veamos cómo podemos regresar a Cristo. ¿Qué hizo Pedro? ¿Qué hizo más bien el Señor Jesucristo en la vida de Pedro para restaurarlo, para reconciliarlo, para traerlo de vuelta al camino? Porque recuerda que ahí el Señor Jesucristo, al decirle a Pedro que le iba a negar 3 veces, Pedro lo hizo. Y al final del camino, cuando el Señor Jesucristo fue apresado, dice la palabra que Pedro le seguía de lejos. Y que en un instante, un momento de su vida, cuando él lo seguía de lejos, apartado por temor quizás, ahí se le acercó una mujer y le dijo: tú eres uno de ellos, tú eres un seguidor de ellos. Y Pedro le dijo: no, yo no soy, yo no lo conozco. Y luego se acercaron otro grupo de personas. Sí, él es un seguidor del maestro, él es un seguidor de ese hombre. Y Pedro dice en la palabra que profiriendo maldiciones negó a Cristo, negó a Jesús. 3 veces, mis amados. La palabra se cumplió. Cuando cantó el gallo, dice la palabra que volteó, miró Pedro a Jesús de lejos, y Jesús, la mirada de Jesús estaba sobre Pedro. Esa misma mirada de amor, esa misma mirada de misericordia, esa misma mirada de gracia sobre la vida de Pedro estaba ahí. No se había ido. Tal vez tú y yo, cuando nos fallan, sentimos odio, rencor, resentimiento. Pero ¿sabes qué sintió Jesús? A pesar de que su discípulo, a pesar de que Pedro, a ese discípulo que le tenía confianza, sabía que lo iba a fallar y le estaba fallando, lo estaba negando en ese momento. Pero ¿sabes qué sintió el maestro? Una mirada de compasión. Su mirada estaba puesta sobre Pedro, porque dice la palabra que Pedro volteó a mirar a su maestro después de que lo había negado 3 veces. Y vio esa mirada profunda de amor, diciéndole: no importa, hijo, yo te perdono. No importa que tú falles, yo nunca te voy a fallar. No importa que seas débil y abras puertas y escuches voces extrañas, no importa, yo voy a estar ahí para restaurarte, para levantarte, para perdonarte, para derramar de mi amor sobre ti. Esa era la mirada de Jesús sobre Pedro. Eso fue lo que sintió Pedro, y dice la palabra que Pedro salió corriendo, se arrodilló, sintió dolor en su corazón, le había fallado a su maestro. ¿Cuántas veces le has fallado a Jesús? ¿Cuántas veces le has fallado a Jesús? Has permitido puertas abiertas en tu vida y te has apartado del propósito de Dios. ¿Cuántas veces no has levantado muros alrededor de tu relación con el Señor? ¿Cuántas veces has negado el nombre de Cristo con tu testimonio? ¿Cuántas veces has permitido que las personas a tu alrededor juzguen, vituperen, pisoteen el nombre de Cristo por causa tuya? Pedro estaba ahí en esa misma condición. Pero ¿sabes qué? A través de la palabra el Señor nos enseña 4 verdades que nos deben motivar a seguir adelante. 4 cosas que el Señor hizo en la vida de Pedro para motivar a este varón, porque sabía el potencial que tenía para seguir adelante. Porque Jesús no dejó de amar a Pedro. Y lo primero que encontramos, mis amados, aquí en el verso 32 es que dice: pero yo he rogado por él. Yo he rogado por ti, Pedro.
Yo sé lo que vas a atravesar, yo sé el momento preciso en que tú vas a fallar, yo sé el momento preciso en que tú me vas a fallar y me vas a negar, pero yo he rogado por ti. Y sabes, lo primero que debe motivarnos a seguir adelante, a ser restaurados por el Señor, es que Cristo está intercediendo por ti y por mí en todo momento. Él no se ha olvidado de ti. A pesar de que tú estés fallándole, hayas caído, te hayas sentido debilitado, el Señor está ahí rogando por ti ante el Padre. El Señor sigue intercediendo por ti ante el Padre. Por eso dice, yo me voy, pero os dejaré otro consolador. Ahí está el Espíritu Santo que es Dios, mis amados. Ahí está el Espíritu Santo que dice la palabra que Él intercede con gemidos indecibles delante del Padre. Cuando no podemos, cuando nos sentimos indignos, está el Espíritu Santo para interceder por ti y por mí. Y por eso dice, pero yo he rogado por ti, que tu fe no te falte, que tu fe no te falte, que tu fe no te falte, a pesar de la debilidad, a pesar del problema, a pesar de la dificultad que estés atravesando, esos valles de sombra de muerte, ese desierto, que tu fe no te falte, te dice el Señor. El Señor está orando, está intercediendo, está clamando por ti y por mí. Mis amados, el enfoque de la oración de Cristo era Pedro, que ya que él necesitaba fortaleza. Había 11 discípulos, pero la oración del Señor Jesucristo aquí se enfocó en Pedro, porque sabía, conocía la actitud, lo que era Pedro, lo impulsivo que era, lo débil que era Pedro. Pedro, a pesar de su ímpetu, que muchas veces mostraba, Pedro era débil. Y el Señor lo conocía, el Señor sabía de su debilidad. Sabía que en cualquier momento iba a abrir puertas al enemigo y que el enemigo iba a venir a querer destruir esa vida, mis amados. Y por eso el enfoque de la oración del Señor fue Pedro. El enfoque de la oración del Maestro eres tú, soy yo. Mis amados, ¿por qué Jesús oró por Pedro? ¿Por qué crees tú que el Señor Jesucristo se tomó la molestia de orar? No solamente por todos, sino por Pedro exclusivamente. ¿Será porque Pedro era el que estaba delante del grupo porque quería mostrar valentía muchas veces? No, mis amados, era porque Jesús sabía la debilidad. Jesús sabía que Pedro era un hombre de muy poca oración. Recuerda que cuando fueron al monte de la transfiguración, ahí estaba Pedro. Pero Pedro se quedó abajo. ¿Y qué sucedió mientras el maestro estaba orando? ¿Qué pasó con Pedro? Se durmió. Pedro era débil en la oración. El Señor conoce tu debilidad, mi amado. El Señor conoce tu debilidad. Ahí estaba Pedro. Le cortó la oreja a Malco, a un siervo del sumo sacerdote. Ahí estaba con ese ímpetu. Y Jesús lo conocía. Esa era la debilidad de Pedro, también su temperamento, mis amados. Y por eso el enfoque de la oración de Jesús fue Pedro. Sabía la condición de Pedro, conocía a Pedro, mis amados. El Señor te conoce. El Señor te conoce perfectamente. El Señor conoce tu corazón. El Señor conoce tu debilidad. El Señor te conoce plenamente, completamente. A Él no le podemos ocultar nada. Y por eso, mis amados, el Señor intercede. Lo primero que necesitamos entender para seguir adelante después de una caída es que el Señor está ahí orando, clamando, intercediendo por nosotros ante el Padre, porque nos ama, porque Jesús amaba a Pedro, porque Jesús conocía a Pedro, porque Jesús sabía el potencial que tenía Pedro. Mis amados, Dios conoce nuestra debilidad cuando estamos deshechos, vueltos pedazos. Así estaba Pedro. Pedro, después de que le negó a Jesús 3 veces, estaba vuelto pedazos, despedazado en su corazón. Se sentía en agonía, mis amados. Se sentía debilitado, que le había fallado al Maestro. Tal vez te sientes así. Tal vez tú te sientes así.
Pero Dios conoce tu debilidad. Dios conocía la debilidad de Pedro. Hebreos 4, verso 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ese es nuestro Maestro, ese es nuestro Redentor, ese es Jesús. Él es nuestro sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Nuestro sumo sacerdote, que Jesús se compadece porque nos conoce. Fue tentado en todo, dice la palabra, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso, mis amados, por eso Él nos comprende, Él nos entiende. Y por eso necesitamos permitir que Él nos restaure, que Él restaure tu relación. Si has pensado apartarte, si has pensado muchas veces en dejar de servirle a Dios, piensa en el amor del Señor. Piensa que Él conoce tu debilidad y sigue adelante. Así estaba Pedro. El segundo motivo por el cual el Señor restaura y sigue restaurando, es este. Verso 34. Dice: y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Lo segundo es que Cristo nos comprende, mis amados. Jesús sabía que Pedro le iba a fallar, pero él lo entendió. A causa de su debilidad, Jesús no lo juzgó, no lo desechó. Jesús lo comprendió. Jesús nos comprende. Cristo sabía lo que pasaría en la vida de Pedro. Él sabía de su temor. Él sabía que lo negaría. Cristo conoce nuestras debilidades, mis amados, y nuestra inclinación al pecado. Él conoce nuestra naturaleza pecaminosa. Él conoce que dentro de nosotros, en nuestra voluntad inconsciente, hay una lucha constante entre el espíritu y la carne, mis amados. Que muchas veces queremos adorar, exaltar el nombre del Señor, servirle a Él, pero dentro de nosotros hay algo que nos incita al pecado, nos mueve al pecado, nos lleva al mundo, mis amados. Jeremías 17, para la gloria de Dios. Jeremías 17, versos 9 y 10. Mira lo que dice. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Muchas veces nos engañamos, pero el Señor no, mis amados, el Señor no lo tomamos por sorpresa. Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestro interior, nuestro ser. Recuerda que Él nos formó desde antes de la fundación del mundo. Por eso dice la palabra: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Verso 10. Yo, Jehová, que escudriño la mente. Ahí estaba el Señor, entendiendo a Pedro, entendiendo su debilidad, entendiendo lo que había en su interior, esa lucha que había en el corazón de Pedro. Ahí estaba el Señor. Por eso esa mirada de amor. Por eso esa mirada que no juzgó, esa mirada que no lo despreció, no lo rechazó, esa mirada de amor estaba ahí del Señor, porque Él conocía el corazón de Pedro. Él conocía lo que estaba sintiendo Pedro en ese instante. Él conoce, mi amado, lo que tú estás sintiendo en este momento si le has fallado al Señor. Por eso Él no te juzga, no te señala, porque Él conoce tu corazón. Nuestra caída ya es conocida por el Señor, quien nos restaurará a la comunión con Él. Proverbios 24, 16. Proverbios 24, 16. Dice: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Mis amados, nosotros somos justos, redimidos por la sangre de Cristo, y dice: 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. ¿Y sabes por qué se vuelve a levantar? Por la mirada llena de amor del Señor. Porque Dios es un Dios de restaurador.
porque Dios conoce tu interior y Él te va a ayudar a levantar si lo permites. Él quiere restaurar tu relación con Él. Él quiere traerte de vuelta al camino si te has apartado. Si te has alejado de la presencia de Dios, Él quiere restaurar tu relación con Él. Ahí estaba Pedro, mis amados. El Señor estaba ahí. A pesar de que estaba allí lejos Pedro, el Señor con esa sola mirada estaba restaurando el corazón de Pedro. Con esa sola mirada estaba restaurando esa relación que tenía con su maestro. Y por eso lo tercero, en Marcos 16:7, dice, Marcos 16:7, mira lo que dice. Gloria al Señor, gloria a Dios, la gloria al Señor. Versos 6 y 7. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno. Él fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. ¿Qué sucedió, mis amados? Ya Jesús había muerto, ya Jesús lo habían crucificado. Tal vez Pedro había escuchado de la crucifixión de su maestro y mira el profundo dolor que había en el corazón. Él recordó, Pedro, al escuchar la noticia de que a Jesús, a su maestro, lo habían crucificado, él recordó todo lo que Jesús había hecho a favor de él. Pero ahí estaba. Tal vez Pedro se había alejado, lleno de dolor, se había defraudado él mismo. Se había apartado de lo que Dios le había dado, de lo que Jesús le había dicho que hiciera. Él dejó todo, abandonó, porque muchas veces nos sentimos así y abandonamos todo, dejamos todo tirado porque estamos escuchando la voz del enemigo. Tú no eres digno de que sigas adelante, tú no eres digno de que hagas la obra que el Señor te dejó, porque mira lo que has hecho, lo has negado, le has fallado. Y así estaba Pedro. Pero ¿sabes qué? Aquí en el capítulo 16, verso 6, mira la restauración. Por eso Cristo derrama de su gracia en todo momento. Cristo sigue derramando de su gracia a pesar de todo, mis amados, porque dice, ahí estaban las mujeres buscando en el sepulcro a su maestro. Ahí llegaron las mujeres a buscar donde habían sepultado a Cristo y se encuentran con un varón y le dicen, mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron, pero id, decid a sus discípulos. Mira la orden, mira lo que les dijo este varón a las mujeres. Vayan y díganle a sus discípulos que resucitó Jesús Nazareno. Pero qué hermoso lo que sigue. Dice, y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Oh, qué privilegio, mi amado. Mira la restauración. Cuando esas mujeres llegaron donde Pedro y le dijeron, mira, nos encontramos con un varón que nos dijo, vayan y avísenle a los discípulos. Y a Pedro, exclusivamente a Pedro. Jesús no se había olvidado de Pedro. Jesús quiso restaurar a Pedro. Pedro tal vez se había apartado, se había alejado, se había ocultado. Pero ahí llegó esa palabra, ese bálsamo en el corazón de Pedro, porque entendió que aún delante de la presencia de su maestro era importante. Aún en medio de la falla, de la debilidad, él seguía siendo importante para su maestro. Mi amado, si tú te has alejado de la presencia de Dios, que no se te olvide que el Señor te quiere restaurar porque sigue siendo importante para Él. Porque su mirada todavía está puesta sobre ti porque Él sabe lo valioso que eres. Tienes un potencial en las manos del Maestro. Vayan y le avisen a sus discípulos. Vayan, díganle a sus discípulos que el Maestro está vivo. Y a Pedro, exclusivamente díganle a Pedro que su Maestro está vivo y que Él le llama. El Señor te está llamando en esta mañana
el Señor te está requiriendo en esta mañana. Si te has apartado porque te sientes indigno, el Señor te está diciendo: estoy vivo, ven a mí. Ven a mí, eres valioso en mis manos, yo que te quiero restaurar. Yo te quiero restaurar. Pedro sentía un gran dolor durante 3 largos días, mis amados. Estaba que le consumía. Yo creo que esas voces, esa voz le retumbaban en sus oídos cuando él negó a Jesús. No lo conozco, no lo conozco, no lo conozco. Pedro, había dolor en su corazón. Pero qué refrigerio cuando escuchó: dígale al Pedro que yo estoy vivo. Dígale a Pedro. Dígale a Pedro que yo estoy vivo. Oh, mis amados, Isaías 5. Aquí el Pedro sintió en su corazón ese refresco, ese bálsamo en su corazón. Y eso es lo que el Señor quiere hacer contigo y conmigo: restaurarnos. El Señor quiere levantarnos. Por eso Cristo nos restaura cuando fallamos. Y lo último, mis amados, para terminar, Cristo nos restaura y nos da una nueva oportunidad. Juan 21:15. Juan 21:15, para la gloria del Señor. Dice la palabra: después de que Pedro le había negado 3 veces. Cuando tú lees la palabra de Dios, tú ves que Pedro se había vuelto a pescar. Él había abandonado todo, se había olvidado de su promesa, se había olvidado de su llamado y había vuelto a sus cosas naturales, cotidianas, en lo secular, su vida de pescador. Y dice la palabra de Dios que la restauración del Señor fue por él. Mira que Pedro estaba en una playa pescando con varios de los discípulos. Pero ahí llegó Jesús a la playa. Y estos hombres no podían pescar, no habían atrapado nada. Y se escucha la voz del maestro: echen las redes, aún en mi nombre. Y ellos la echaron y pescaron. Muchos, 153 peces dice que tomaron. Capturaron en las redes y ellos reconocieron que era su maestro. Y Pedro se lanzó al agua, dice la palabra, y llegó donde el maestro, donde estaba Jesús. Ahí estaba Jesús. Pero luego Jesús, para restaurar a Pedro, para aún traer bálsamo a su corazón, dice: cuando hubieron comido, verso 15 del capítulo 21, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirles la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Mis amados, aquí estaba la restauración de Pedro completamente. Recuerda que Pedro le había negado 3 veces. Y aquí estaba Jesús, restaurando el 100%. ¿Cuántas veces le preguntó que si lo amaba? 3 veces. Porque Jesús conocía el corazón de Pedro. Jesús sabía que Pedro tenía que ser restaurado para cumplir su misión, para cumplir su tarea. Y Jesús fue a buscarlo. Cuando tú te vas al mundo, cuando tú te apartas y te has olvidado de las promesas de Dios, Jesús viene a tu encuentro a buscarte nuevamente. Y Él va a restaurar tu vida, va a restaurar su condición. Él va a restaurar tu relación con Él. Pero no lo va a hacer a medias, mis amados. Pedro le había negado 3 veces. 3 veces le dijo: ¿me amas? Cada vez que le preguntó si le amaba, y Pedro en su ímpetu le respondía: claro que te amo. Ahí Jesús, esa voz, esa pregunta entraba hasta lo más profundo de su corazón, restaurando, trayendo bálsamo. Porque al final Pedro, ¿sabes qué le respondió? Señor, tú sabes, lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Tú lo sabes todo. Ahí ya Pedro había sido restaurado.
Y por eso Cristo quiere restaurarte. Cristo quiere restaurarte desde lo más profundo de tu corazón. Quiere sanarte, quiere colocar bálsamo, quiere colocar aceite en esas heridas. Cuando te sientes indigno, cuando te sientes débil, cuando te sientes que no eres capaz. El Señor con su bálsamo y con su aceite, Él quiere opacar, apagar la voz del enemigo en tu vida. Y quieres que tú recuerdes el amor de Él hacia ti, que tú recuerdes sus promesas para tu vida, que tú recuerdes tu ministerio y tu servicio al Señor. Vuelve a los caminos del Señor. Aquí dice la palabra que Pedro se levantó, restauró y cumplió la tarea, la puerta a los gentiles. Pedro inició la tarea. Recuerda que en el alto aposento estaban Pedro y más de 120 hombres y mujeres esperando la promesa. Y cuando las personas que estaban ahí escucharon el derramamiento del Espíritu Santo, se levantaron a juzgar, a criticar, a señalar: estos están ebrios. ¿Y quién se levantó? Pedro. Pedro con autoridad se levantó y les dijo: varones galileos, esto que están viendo es el cumplimiento de la promesa de Joel. Pedro estaba ahí restaurado al 100% y cumplió la tarea. Y cuando nosotros estudiamos, escudriñamos las escrituras, nos damos cuenta quién fue Pedro en la vida de la iglesia primitiva. ¿Quién es Pedro para nosotros como ejemplo? Que si Pedro fue restaurado al 100%, mis amados, tú y yo, a pesar de que hayamos caído, hayamos sido debilitados por las voces extrañas, ahí está la voz del Maestro con amor, su mirada de amor para restaurarnos al 100%. Por eso te animo en esta mañana, sigue adelante. No desmayes, levántate porque el Maestro está ahí. Él quiere restaurarte como lo hizo con Pedro. Él quiere traer una voz en tu corazón que te está diciendo: ¿me amas? ¿Me amas? Apacienta mis corderos. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. Mi amado, ¿me amas? Apacienta la iglesia del Señor. Apacienta tu familia. Apacienta a los que te rodean. Es tu trabajo. Si has caído, levántate. Levántate, te dice el Señor, con la autoridad y el poder del Espíritu Santo. Pedro lo hizo, mi amado. Él no se quedó allí postrado llorando. Él se levantó porque sintió la voz del Maestro con amor. Y el Señor te está diciendo en esta mañana: sigue adelante, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. No desmayes, no desmayes. Esfuérzate y sé valiente para la gloria del Rey. Mi amado, te invito a que cierres tus ojos. Cierra tus ojos. El Espíritu Santo quiere restaurar tu corazón. El Espíritu Santo quiere traer bálsamo en esta mañana a tu corazón. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas. Alrededor de tu iglesia, Señor. Con tu remanente, Padre. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Señor, no permitas que se nos olvide nunca lo que has hecho en nuestras vidas. Desde antes de la fundación del mundo, Señor. Desde cuando colocaste tu mirada, Señor, en nosotros, porque viste en nosotros un valor, Señor. Una joya preciosa. Gracias, Padre Santo, por tu bálsamo, por tu aceite, Señor, por tu mirada de amor, de misericordia, de perdón y de bondad, Señor. Padre, mira, hay un grupo, un remanente de tus hijos que quizás han caído, Señor, y hoy se sienten indignos de servirte. Hoy se sienten indignos porque te han fallado, Señor. Que esta palabra llegue hasta lo más profundo de su corazón, Señor. Sean levantados, restaurados, Señor, como bálsamo en su corazón, Señor. Ayúdales, Padre Santo. Restaura, mi Dios. Derrama de tu gracia, derrama de tu gloria, derrama de tu gloria en la vida de ellos, en sus familias, Padre. Y que tu presencia repose cada día más y más, Señor, en el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Amén.
Amén. Amén. Bueno, mis amados, Dios les continúe bendiciendo grandemente en este día, que la presencia de Dios repose sobre sus vidas y ánimo. Sigamos adelante en la brecha, sigamos adelante en el servicio al Señor, sigamos adelante adorando al Rey. A pesar de la debilidad, de las caídas, mis amados, el Señor está ahí para restaurarnos. Que la gracia del Señor, el poder y la unción del Espíritu Santo repose sobre cada uno de ustedes para la gloria del Rey. Gracias. Amén. Un abrazo.